Para todos, es muy fácil imaginar e intuir que en los cementerios ocurren gran cantidad de fenómenos paranormales, debido a toda la energía que los cuerpos que descansan ahí traían consigo. Sin embargo, en los lugares donde estuvieron de manera transitoria esos cuerpos, también se presentan fenómenos de este tipo. En el episodio de hoy de Gritos en la Noche, las historias que escucharán fueron vividas por sus protagonistas en una morgue. Amigos, no está de más una vez más recordarles que si estos relatos son de su agrado, no se vayan de aquí sin dejarnos su pulgar arriba, sin comentarnos qué les parecieron y no olviden que nos hacen un gran favor compartiéndolas con las personas que tengan a su alrededor. Ahora sí, vamos a empezar con las narraciones de hoy. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola Mario y a todos los que escuchan este canal. Quería compartirte esta experiencia muy pequeñita que me ocurrió hace pocos años relativamente, por allá del 2003. Quizá no sea la más aterradora, pero espero que sea de su interés. Trabajé brevemente en la morgue de una de las alcaldías más céntricas de la Ciudad de México. Como saben, este tipo de lugares siempre despertarán gran interés por parte de todos, y mucha gente cree que pasan cosas sobrenaturales todo el tiempo. Les voy a ser sincera. Aunque estoy convencida de que estas cosas sí suceden, también soy firme creyente de que no todas las personas somos lo suficientemente sensibles para percibirlas. Yo creía ser una de esas personas. En fin, en aquella ocasión, había caído ya la noche, cuando sentí la necesidad de salir a comprar algo a la tienda mientras esperábamos la llegada de algunos cuerpos que venían directo desde un accidente. Al volver de hacer mis compras, encontré sentada en las escaleras para entrar a la institución a una joven. No se veía muy mayor, tal vez tenía entre 23 y 24 años. Parecía muy angustiada y estaba fumando un cigarro. Al pasar junto de ella le di las buenas noches. Pensé que estaba esperando algo y seguí mi camino. Sin embargo, tras dar unos cuantos pasos, decidí regresar a pedirle un cigarro. Por meses yo había estado tratando de dejar ese vicio. Sin embargo, ocasionalmente recaía. Y esta noche, al verla fumando ahí, sentí una fuerte necesidad de fumarme uno de esos cigarros. Volví y, de manera tímida y titubeante, me acerqué a preguntarle si podía regalarme o venderme uno de sus cigarros. Me dijo que no podía hacerlo, que aquel cigarro que se estaba fumando era el último, que había perdido los otros. Le dije que no había ningún problema y seguí mi camino directo hacia mi lugar de trabajo. Pensé que, después de todo, había sido mejor que ella no tuviera más cigarrillos. Así podía continuar un día más tratando de dejar ese hábito. Al llegar a la sala donde trabajábamos, noté ya una bolsa mortuoria en la mesa. Pregunté si eran los decesos del accidente y me dijeron que sí, aunque también me aclararon que hasta ese momento la persona en la mesa era la única fallecida. Me apresuré a prepararme, pero mi sorpresa vino cuando, lista para trabajar, abrí la bolsa junto con mi compañero en turno. La persona fallecida era una joven. Una joven de 23 o 24 años. Piel clara,
cabello castaño claro. Parecía haber sufrido graves daños por el choque, pero aún así pude reconocerla perfectamente. Era la joven que yo había visto hace unos pocos minutos en la entrada del recinto. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alberto y les escribo desde Eugene, Oregon. Trabajo en una casa funeraria, de esas que a veces aparecen en los programas de televisión, donde en el mismo lugar en el que se hacen los velorios, también, en el sótano, hay una parte para preparar los cuerpos, una especie de morgue pequeña. Por supuesto, el trabajar aquí siempre me hizo muy susceptible a que la gente me preguntara sobre experiencias paranormales en este lugar. La realidad es que durante muchos años a mí nunca me pasó nada. Con casi 10 años trabajando en lugares del mismo tipo, la realidad es que había perdido el miedo a los fantasmas o a las presencias sobrenaturales. Y claro que es normal que los cuerpos con los que trabajamos de repente puedan moverse un poco, tal vez por un espasmo, tal vez por gas. Pero este tipo de cosas las aprendes a ver como normales y te olvidas de pensar en cualquier motivo sobrenatural. Pues bien, esos años en que yo nunca había experimentado nada se terminaron en el 2019. Fue una noche, en abril. Lo recuerdo bien porque recién había ocurrido el cumpleaños de mi hija. Aquel día habíamos tenido el servicio de una persona anciana. Su funeral se realizó por la tarde y posteriormente se la llevaron al panteón para ser enterrada. Pero durante el servicio en nuestro local, llegaron unas personas. Una mujer de unos 30 y tantos años, acompañada de otra mujer de alrededor de 50 años, ambas afroamericanas, que lloraban totalmente devastadas. Ellas querían contratar un servicio para su sobrino, y ellas mismas no sabían los detalles de cómo había muerto, ya que el cuerpo estaba aún en el hospital con los padres del chico. Hicieron trato con el dueño, y hasta donde se me fue informado, el cuerpo sería traído con nosotros para ser preparado, y al día siguiente por la mañana se realizaría el servicio para ser enterrado cerca de las 2 de la tarde. Eran las 6 de la tarde en este momento, y como la llegada del cuerpo tenía una hora muy incierta, decidí simplemente salir a comer algo rápido y después regresar a esperar el arribo del difunto. Lo que me ocurrió, de hecho, no tuvo nada que ver con el finado ni con ningún muerto, ya que nuestros refrigeradores estaban todos vacíos. Lo que sucedió esa noche ocurrió justo en este espacio de horas en que yo me quedé esperando el arribo de aquel chico. Volví a la casa funeraria cerca de las 8 de la noche y, anticipando que me desvelaría un poco trabajando, decidí tomar una siesta en el sillón que teníamos en un despacho que también se encontraba en el sótano. Este sillón tenía asientos muy profundos. Si quitabas los cojines de los respaldos, básicamente alcanzaba el tamaño de una cama individual. Así que tomé una frazada y, reposando mi cena, me recosté ahí por un momento y me quedé dormido después de apenas un par de minutos.
Desperté con el toquido de la puerta. Mi cara estaba apuntando justamente hacia la entrada de esa habitación y al abrir mis ojos somnolientos, alcancé a ver a una niña correr alejándose de ahí. Por el marco de la puerta que se encontraba abierta, prácticamente solo pude ver su pie y la falda de su vestidito que se alejaba. En cuestión de un segundo pensé que quizás habíamos dejado abierta la puerta de arriba por la que accesábamos a esa área. Si los familiares de aquel joven habían traído niños, no era del todo extraño que sintieran mucha curiosidad por bajar al sótano, siempre buscando la morgue. Por tal motivo, debíamos mantener asegurada esa área todo el tiempo. Y yo recordaba haber cerrado la puerta detrás de mí, pero no estaba convencido del todo. No me sentía 100% seguro de haberlo hecho. Pronto me di cuenta que no podía moverme. Estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño, y sin embargo, hasta este momento, para mí, todo era normal. O podía dársele alguna explicación, por lo que no estaba sintiendo miedo. Sin embargo, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí que este episodio de parálisis era ya muy largo. Probablemente había estado así ya 3 o 5 minutos. Y fue en ese momento cuando, de repente, ya empezándome a angustiar por no recuperar el movimiento, comencé a escuchar pasos. Pasos que se acercaban hacia mí. En particular, este despacho en el que yo estaba tenía pisos de vinil, pero con un acabado muy plástico que hacía que rechinaran con gran cantidad de calzado. Esos pasos rechinantes se iban acercando poco a poco hasta el sillón en el que yo estaba, y prácticamente sentí que se detuvieron frente a mí. Para este momento, ya podía sentir mi corazón corriendo y comencé a sudar profusamente. Hubo entonces varios segundos de silencio y fue ahí que de manera muy repentina sentí que me susurraron algo al oído. Fue en este momento que el verdadero miedo comenzó a invadirme. Podía sentir mi corazón latiendo muy fuerte en mi pecho y mis ojos intentaban desesperados buscar aquello que me había susurrado al oído sin éxito alguno. Fue entonces que sentí como algo se sentó de repente junto a mí. En el espacio que había quedado entre mi cuerpo y el respaldo, a la altura de mis pies, claramente sentí la presión de algo sentándose. Pero lo más aterrador fue cuando empecé a reconocer que aquello que estaba ahí a mi lado, poco a poco se comenzaba a echar hacia atrás para recostarse a mi espalda. Era un movimiento que se sentía extraño, casi como si algo se desenrollara junto a mí, hasta que quedó completamente estirado detrás de mi cuerpo. Yo pujaba e intentaba moverme, pero me daba cuenta que más allá de mis ojos, mi cuerpo seguía totalmente paralizado. Estaba tan asustado que de verdad me llegó a pasar por la mente que me iba a dar un paro cardíaco. Y por un momento me vinieron a la cabeza imágenes de lo que le iban a decir a mi familia, a mi esposa
a mi hija. Pero no tuve tiempo de reflexionar más, ya que en ese momento sentí como si algo me abrazara por la cintura. Pero no podría decir que se trataba de una mano o de un brazo. Sí, era un apéndice largo, pero casi podría describir la sensación como si se hubiese tratado de un tentáculo. Fue en ese instante que mi cuerpo se desbloqueó y de un empujón me arrojé desde el sillón al piso. Y más ágil de lo que había sido en muchos años, salí de ahí corriendo hacia la parte de arriba. Salí del lugar y el dueño se estaba estacionando. Me preguntó qué me pasaba y bueno, en ese momento no supe si contarle. Y solamente le repetí una y otra vez que no ocurría nada, mientras intentaba normalizar mi respiración. El dueño me dijo que al parecer el joven llegaría a nuestras instalaciones por la mañana. Me preguntó si podía estar en el lugar a las 7 a.m. y después me pidió que cerráramos. Él estaba a punto de retirarse, dejándome la responsabilidad de cerrar a mí, pero le pedí que por favor no lo hiciera, que me esperara un momento. Solamente debía bajar por mis cosas que se habían quedado en el despacho. El hombre asintió y, preocupado, sin que yo se lo pidiera, bajó conmigo. Abajo todo lucía normal. Me tomó apenas unos segundos recoger mis cosas y los dos salimos de ahí hasta el día siguiente. La verdad, no sé si tenga algo que ver, pero el joven aquel nunca llegó. Al parecer, al día siguiente sus familiares decidieron llevarlo a otro lado. O eso le dijeron en el hospital a mi jefe, al cual aquellas mujeres ya le habían liquidado el costo total del servicio. Hoy, 3 años después de ese evento, la realidad es que nunca he vuelto a experimentar nada similar. Eso sí, desde ese día parece que el lugar quedó sensible, por así decirlo. En ocasiones llegamos a escuchar la puerta sin que ésta se abra, o el teléfono cuando nadie llama, pero nada más allá de eso. Lo que es cierto es que nunca he vuelto a quedarme solo en ese lugar. En las ocasiones en que necesito esperar a algún difunto, prefiero hacerlo en mi auto o sentado en el porche, antes que estar allá abajo, con lo que sea que rondó aquel día el lugar. Hola y buenas noches a todos los que estén escuchando estas historias. La verdad, tiene unas pocas semanas que descubrí el canal y hasta ahora lo he disfrutado mucho. Hoy me decidí a escribirles esta experiencia que tuve hace algunos años, desempeñando mi profesión. No era el primer acercamiento con lo paranormal que tuve en mi vida, ni fue el último. Sin embargo, aunque creo que no es lo más aterrador del mundo, sí me pareció sumamente perturbador. Terminando de estudiar medicina forense en la Universidad de Navarra, aquí en España, conseguí una estadía trabajando en la morgue de Toulouse, en Francia. Yo estaba muy emocionada por la oportunidad y acepté de inmediato. Tras algunos meses en aquel lugar, nos avisaron que traerían un cuerpo en mal estado. Al parecer, una anciana había muerto en su casa y por razones desconocidas, el hecho había pasado inadvertido por todos sus vecinos durante casi un mes.
Sus gatos habían comido parte de sus manos y aparentemente tenía heridas severas en todo el cuerpo provocadas por el hambre de sus mascotas. Después de haber recibido esa llamada que no explicaba mucho más de la escena, mi jefa arribó con el cuerpo muy pronto, probablemente en menos de una hora. Aunque Claudette, mi jefa, era una persona con un temple muy firme, aquella tarde venía dando arcadas horribles por lo perturbador de la escena y por el olor de aquel cuerpo. Nos dijo que tenía que tomar un poco de aire y nos encargó a mi compañero Olivier y a mí que empezáramos con la limpieza para preparar el embalsamamiento de los restos. Cuando abrimos la bolsa mortuoria, nos encontramos con una imagen aterradora, por decirlo menos. La mujer parecía ser una anciana de más de 90 años de edad, pero con la piel perfectamente blanca, a pesar de los días que llevaba abandonada desde su muerte. Bueno, con esto me refiero a la piel en las zonas que tenían piel. Los dedos de sus manos estaban totalmente descarnados, dejando el hueso completamente a la vista. Su cara tenía múltiples rasguños, además de que en muchas zonas del rostro hacían falta pequeños pedazos de piel. Misma situación que se repetía en todo su cuerpo. Sus ojos estaban además completamente abiertos y eran de un color azul profundo, que es muy raro de apreciar en un cadáver con tantos días de fallecido. Su boca estaba también completamente abierta, e igual de sorprendente fue encontrarnos con una dentadura completa, casi impecable. Su cuerpo, más allá de las pequeñas heridas, de los pequeños pedacitos de piel faltantes, estaba en perfecto estado. Si nos hubieran mostrado una foto de su torso únicamente, probablemente habríamos supuesto que su muerte no tenía más allá de unas horas. Este estado de conservación era muy extraño. Sin embargo, lo que había perturbado a mi jefa, y que también ya empezaba a hacer mella en nosotros, era el olor. Aquel cuerpo olía terriblemente a azufre. Ya saben, ese característico olor a huevo podrido, que aún después de que limpiamos las heridas y eliminamos los fluidos del cadáver, parecía incrementarse en intensidad en lugar de desvanecerse. Aquello no tenía sentido alguno, y ese espantoso olor estaba comenzando a perturbarnos terriblemente a nosotros, que teníamos que salir a respirar cada ciertos minutos, turnándonos. Claudette bajó descompuesta nuevamente a preguntar si había algún problema, y le dijimos que no, pero que no podíamos explicar de dónde venía ese olor. El cuerpo ya estaba limpio y embalsamado para este momento, y aún desprendía ese fuerte aroma. Claudette simplemente nos dijo que no pensáramos si termináramos el trabajo, que ella estaría ahí si la necesitábamos, pero que no podía trabajar ella misma porque devolvería el estómago. Y es que nadie lo sabía en ese momento, pero Claudette tenía pocas semanas de embarazo. De pronto, unos utensilios en una mesita detrás de Olivier se cayeron, y cuando volteamos sorprendidos por el ruido, notamos que habían sido derribados por una rata. Una rata que se había colado de alguna manera en aquel lugar. Claudette entonces salió corriendo a buscar a las personas de mantenimiento, ya que era imperativo que sacaran aquel animal de ahí.
mientras Olivier y yo nos hacíamos para atrás para que no nos tocara aquel roedor, que definitivamente podría contaminarlo todo. Aquella rata, a pesar de la luz y las personas, parecía muy poco intimidada y nos ignoró completamente mientras luchaba por trepar a la mesa de preparación del cuerpo. Pero la superficie metálica se lo impidió, aunque rasguñaba una y otra vez tratando de aferrarse a los tubos para trepar hacia donde estaba aquel cadáver. Claudette regresó pronto con don Agustín, quien traía un recogedor de basura con tapa, en donde planeaba capturar al animal para arrojarlo a la calle, a falta de trampas disponibles. No fue muy difícil capturar a la rata, ya que ella parecía obsesionada con trepar a la mesa, y poco le importó que aquel recogedor se fuera acercando poco a poco hasta atraparla. Don Agustín hizo entonces un gesto de triunfo, y nosotros le agradecimos habernos auxiliado. Claudette entonces lo acompañó a la puerta, en donde él saldría para arrojar al animal en alguna alcantarilla cercana. Pero mientras nosotros volvíamos a acercarnos a la mesa, escuchamos a mi jefa y a aquel hombre dar un leve grito. Por la puerta entonces entraron probablemente 2 docenas de ratas. Eran roedores de distintos tamaños que rápidamente se aglomeraron debajo de la mesa del cuerpo, todas con la intención de trepar por los postes de metal. Parecían desesperadas por llegar hasta donde estaba el cadáver de aquella difunta, y comenzaron a subirse unas sobre otras, llegando muy cerca de la plancha de metal, por lo que Olivier y yo, en un momento de euforia, tuvimos que patearlas para impedir que alcanzaran la superficie plana de la mesa de preparación y tocaran el cuerpo. Recuerdo los golpes a esas masas peludas y tibias con mis pies. Recuerdo la desesperación que sentíamos, intentando evitar que llegaran a donde ellas querían. Sin embargo, aunque estos animales salían disparados tras nuestras patadas, de inmediato volvían desesperadas para continuar sus intentos de alcanzar la cima. Don Agustín, que había salido corriendo de ahí, volvió con una enorme caja en la que intentó desesperadamente empujar a estos roedores, mientras mi jefa iba en busca de más personas de limpieza que nos ayudaran. Olivier y yo, entonces, sin decir nada, nos acercamos al cuerpo, metiendo nuestros pies entre las ratas, y como pudimos, lo metimos en la bolsa fúnebre mientras le gritábamos a don Agustín que no dejara subir a ningún animal. Una vez con el cuerpo metido y asegurado en la bolsa, llegaron otras personas de limpieza que auxiliaron a don Agustín y empujaron a todos esos roedores en cajas que finalmente cerraron con cinta y que posteriormente las llevaron afuera hasta que llegara el exterminador. Aunque a la mañana siguiente, las encontró sin animales, ya que aquellos roedores habían comido las paredes de cartón para escapar de ahí. El cuerpo estuvo ahí apenas 2 días, y durante ese tiempo las ratas y el olor a azufre continuaron apareciendo. Pasado ese periodo, una anciana reconoció el cuerpo. Al parecer, era la hermana de la difunta, a la cual habían mandado traer desde Cernégula, en España, localidad natal de la afinada. Y tan pronto se hicieron los trámites y el cuerpo abandonó la morgue, el olor a azufre desapareció y las ratas también lo hicieron. En la morgue, créanme que se ven muchas cosas extrañas,
Sin embargo, esto salió completamente de las clásicas historias de fantasmas que nuestros compañeros contaban y que hasta el día de hoy el personal que trabaja en estos lugares cuenta. Por cierto, como dato curioso, Cernégula es un municipio de Burgos, famoso desde tiempos ancestrales, por sus historias de brujas que habitaron ahí desde tiempos medievales. Quiero creer que solo fue una coincidencia. ¿No es cierto?